Saludos amantes de la historia, bienvenidos a un viaje a través de la vida del revolucionario Emiliano Zapata. Defensor e impulsor de luchas sociales y de las demandas del agraristas, al igual que justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. Pero antes no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido y saber más de nuestra historia que es fascinante. Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano y defensor del agrarismo, que luchó en acciones guerrilleras durante la Revolución Mexicana. Conocido como el Caudillo del Sur, o el Atila del Sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero en 1911, hasta su asesinato por órdenes de Venustiano Carranza en 1919. Aunque no se sabe con certeza quién ordenó su asesinato, se cree que fue una conspiración entre el presidente Venustiano Carranza y el general Jesús Guajardo. Es considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en México. Primeros años. Emiliano Zapata Salazar vino al mundo el 8 de agosto de 1879, en Anenecuilco, Morelos, México. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofás Salazar. En el seno de su familia, contó con 6 hermanas, Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde, así como 3 hermanos, Pedro, Eufemio, quien, al igual que él, alcanzó el grado de general en la Revolución, y Loreto. Su abuelo materno, José Salazar, fue un destacado militar que participó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla. Por otro lado, sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, fueron combatientes en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa bajo las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. La niñez de Zapata transcurrió en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Inició sus primeros estudios con el profesor Emilio Vera, un antiguo soldado juarista. A la edad de 9 años, presenció el despojo de tierras a campesinos perpetrado por hacendados de la zona. Ante la respuesta resignada de su padre, quien le indicó que nada se podía hacer al respecto, Zapata, lleno de entusiasmo y valentía, expresó: ¿no se puede? Pues cuando sea grande, haré que las devuelvan. Tenía edad de 16 años cuando murió su madre, y 11 meses después perdió a su padre. Pronto trabajó como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897, fue aprehendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca, durante la fiesta del pueblo de Anenecuilco. Su hermano Eufemio logró que lo dejaran en libertad, a punta de pistola. Por esta razón, los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jaltepec en Puebla. Incursiones políticas iniciales. En 1906, asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras y las del pueblo frente a los hacendados de la zona. Por sus actos rebeldía se le condenó a la leva, y en 1908, Zapata fue incorporado al 9º Regimiento de Caballería, bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo. En Cuernavaca, Zapata fue asignado como caballerango del señor Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno del general Porfirio Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909, fue fundado en la villa de Ayala, el Club Melchor Ocampo, el cual apoyó la candidatura de oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata, siendo esta su primera aparición política ajena al mundo campesino apoyando a dicho. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido jefe, líder o presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco Villa de Ayala Moyotepec, donde empezaría a estudiar documentos que se originaron en la época del virreinato, donde se acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligaba a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas las tierras que no eran productivas, lo cual fue motivo en su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio.
mexicano. Estas leyes además fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal al solicitar la propiedad de zonas comunales que los pueblos no trabajaban. Por esto, Zapata se convertiría en el dirigente agrario de Morelos, su estado natal. En febrero de 1910, fue obligado a incorporarse al 9º Regimiento de Caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En mayo de ese mismo año, recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda El Hospital que eran protegidas por el jefe de policía, José Avivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar en múltiples ocasiones del gobierno federal, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Reunió a los vecinos de 3 pueblos, Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierras derribando las cercas que rodeaban las mismas. Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue un manifiesto promulgado el 28 de noviembre de 1911, en el marco de la Revolución Mexicana, por el cual el jefe revolucionario Emiliano Zapata desconoció al iniciador de la revolución, el entonces presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Redactado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, el plan fue publicado el 15 de diciembre de 1911 en el periódico Diario del Hogar, concluyendo con el lema, Libertad, Justicia y Ley. Según el historiador John Womack Jr., el Plan de Ayala representaba para los zapatistas mucho más que un programa de acción, casi una sagrada escritura. En el Plan de Ayala, los zapatistas llaman a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, pues se sostiene que las tierras le habían sido arrebatadas al pueblo por hacendados y terratenientes, y deben ser devueltas a sus dueños originarios. Por ello, el plan sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo comunal y se originaban en el virreinato. Estos títulos habían sido declarados sin valor bajo las condiciones de la Ley Lerdo de 1856, que formaba parte de las leyes de reforma, por lo que había sido fácil, legalmente hablando, el despojo de tierras que los comuneros no trabajaban. Cuando Victoriano Huerta tomó el poder ejecutivo por un golpe de Estado tras asesinar a Madero en 1913, Pascual Orozco se unió al usurpador Huerta. Zapata, indignado por la conducta de Orozco, el 30 de mayo de 1913, hizo reformas al Plan de Ayala, en las cuales ahora desconocía a Huerta como presidente y declaraba a Orozco traidor a la revolución. De hecho, Zapata fusiló al padre de Orozco, Emiliano Zapata. Declaró que no descansaría hasta que ambos traidores fueran derrotados y que los ideales del Plan de Ayala se hicieran realidad. La Revolución. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado en México que se inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 1 de diciembre de 1920. Al proclamar Francisco I. Madero el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución de 1910, Zapata leyó una copia de este, llamándole la atención especialmente el artículo 3, que ofrecía la restitución de las tierras a sus antiguos poseedores. Zapata sostiene pláticas con Pablo Torres Burgos, un influyente maestro rural. Se llega al acuerdo de que Torres Burgos se entrevistara con el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, en San Antonio, Texas. Tras esta entrevista decidieron tomar las armas Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos. El 10 de marzo de 1911, las reivindicaciones zapatistas, que serían contenidas en el Plan de Ayala de noviembre de 1911, suponían una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja, frase de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, que se convertiría en lema de su lucha durante la feria de Cuaresma en la ciudad de Cuautla. Proclamaron el Plan de San Luis. Zapata se dirigió hacia el sur, pues ya era perseguido por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. En este periodo del movimiento zapatista sobresalen las batallas de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec y Tlaquiltenango, así como la muerte del zapatista y antiguo líder del movimiento suriano, Pablo Torres Burgos, que incluso precedió al mismo Emiliano. A la muerte del mismo, Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur como nuevo líder del movimiento, el 29 de marzo de 1911.
Las reivindicaciones zapatistas, que serían contenidas en el Plan de Ayala de noviembre de 1911, suponían una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja, frase de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, que se convertiría en lema de su lucha del movimiento revolucionario. Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas sin que a cada uno se le otorgue la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus armas. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, la devolución de las tierras robadas por los hacendados millonarios. Esto dio lugar a que Francisco León de la Barra, presidente interino, lo considerara rebelde, por lo que mandó fuerzas a someterlo, 1000 hombres bajo el mando de los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Para agosto de 1911, Francisco y Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto y con el fin de convencerlo de que licenciara sus tropas. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. El pensar de Zapata, Madero había traicionado la revolución. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia, y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites entre Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. Con Madero como presidente de la República, las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional, donde sostienen una fuerte discusión. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos como pago a sus servicios a la revolución, cosa que enfurece a Zapata, que le contesta: "No, señor Madero. Yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota". El 25 de noviembre de 1911 Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Este documento sería transformado después del levantamiento de Victoriano Huerta y posteriormente defendido por Zapata en la Convención de Aguascalientes. Además, el documento postulaba que, en vista de que no se había cumplido con lo que se le había prometido al campesino, la lucha armada era el único medio para obtener justicia. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió al ejército federal que, al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles, buscaba la pacificación en los estados del sur. Los zapatistas buscaron defenderse y lo hicieron brutalmente. Los ataques zapatistas son comunes, las referencias a asaltos, incendios y violaciones, entre otros. En ese año sobresalen los ataques a Tepalcingo, Yautepec, Cuautla y Cuernavaca. Oposición a Victoriano Huerta. Tras el asesinato de Francisco I. Madero en febrero de 1913 y el ascenso en el poder de Victoriano Huerta, la lucha armada se aumentó y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes, al tiempo que introdujo importantes reformas en Morelos. Posteriormente, estas reformas lo opusieron al nuevo presidente, el general Venustiano Carranza. Una vez en el poder, Victoriano Huerta envió una comisión encabezada por el padre de Pascual Orozco Vázquez, Pascual Orozco Merino, a pactar la paz con Emiliano Zapata. Zapata, que contaba ahora con el dominio de Morelos y parte del Estado de México, del Estado de Guerrero, de Puebla y de Tlaxcala, se negó a pactar la paz con aquellos a quienes él llamó asesinos de Madero. Fusiló al emisario de Huerta, envió una carta al general Félix Díaz, repudiando al gobierno de Huerta, y para el mes de mayo de ese mismo año, reformó su Plan de Ayala, declarando que Victoriano Huerta era indigno de la presidencia del país. A Pascual Orozco se le retiró el cargo de jefe de la revolución y Zapata quedó entonces como único jefe del Ejército Libertador del Sur. El gobierno convencionista.
Emiliano Zapata, desde su cuartel general de Cuernavaca, promulgó la entrega de tierras a los pueblos. Invitado por varios delegados de la Convención de Aguascalientes, en la que los tres grupos más importantes que participaron en la Revolución Mexicana intentaron dirimir sus diferencias, Zapata no fue en persona al citado evento, pero envió a una comisión, integrada por Antonio Díaz Soto y Gama, para efectuar negociaciones. Como con el mismo general Francisco Villa, Paulino Martínez, Manuel J. Santibáñez y Manuel Uriarte, quienes quedaron en calidad de observadores hasta que la convención optó por desconocer a Venustiano Carranza. Así pues, Emiliano Zapata se unió con Francisco Villa y ambos reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México y desconociendo a Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la Guerra Civil. A finales de noviembre, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraron en la Ciudad de México. El 4 de diciembre de ese año Villa y Zapata tuvieron la célebre entrevista de Xochimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó en cambio el plan de Ayala, a excepción de sus acusaciones a Francisco I. Madero, quien había sido su redentor y se obligó a dar armas a Zapata. El asesinato. El militar Jesús Guajardo, que hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar a aproximadamente 50 soldados federales, con consentimiento de Carranza y Pablo González Garza, y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así, acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda y se acercó a la misma acompañado únicamente por una escolta de 10 hombres. Al cruzar el dintel, un ordenanza apostado a la entrada, tocó con su clarín la llamada a honores. Esa fue la señal para que los tiradores, escondidos en las azoteas, abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó, después el caudillo cayó muerto. Espero que hayas disfrutado de este viaje histórico. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido histórico, para descubrir nuestra historia que es fascinante.